Muy buenas tardes. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro hogar, que por gracia del Señor Jesucristo disfrutamos mi familia y un servidor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo número 8. Dice la palabra de Dios así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas preciosas palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, las dijo precisamente 40 días después de la resurrección portentosa. Y el Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, es en el momento que está en el Monte de los Olivos, que está prácticamente enfrente de la ciudad dorada, la ciudad bendita de Jerusalén, y que precisamente tiene una vista espléndida, maravillosa, la puerta dorada, que es donde la Biblia dice que Jesucristo, cuando venga nuevamente, como los ángeles dijeron a los discípulos y apóstoles, este mismo Jesús que veis que asciende en una nube, así descenderá. La Biblia dice que descenderá y se partirá en dos, el Monte de los Olivos y el Señor. Entonces caminará y se abrirá por fin la puerta dorada, que está precisamente en la parte oriente, suroriente de la bendita ciudad de Jerusalén. El Señor Jesucristo dice de una manera muy clara: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Esto es muy importante que los cristianos evangélicos lo tengamos muy presente en vista de que no, el Señor Jesucristo no vino a organizar una guerra armada para derrocar al Imperio Romano. Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Es por eso que cuando nosotros utilizamos, invocamos, recurrimos al precioso nombre de Jesucristo, bueno, experimentamos como en el todopoderoso y bendito nombre de Jesucristo hay todo poder sobre Satanás, los demonios, los principados, toda hueste espiritual de maldad, el nombre precioso de Jesucristo. Entonces, cuando se refiere el Señor Jesucristo, recibiréis poder, se refiere un poder espiritual que todas las hijas y todos los hijos de Dios podemos recibir de manera gratuita. Recuerde que todo lo que Dios nos da es gratuito. La Biblia habla de un hombre llamado Simón, que era de oficio mago, que quiso comprar el Espíritu Santo y le dijo al apóstol Pedro y Juan: dame ese poder para que sobre quien imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, es por gracia, es por la fidelidad de Dios, es por la compasión de Dios. Este poder que Dios nos da, dice la Biblia, número 2, es para ser testigo de Él. Esto es, cuando nosotros vamos a testificar de Jesucristo, que es la voluntad de Él, que todas las hijas y todos los hijos de Dios testifiquemos de Jesucristo en el hogar,
en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, donde quiera que estemos, Jesucristo nos ha dado esta investidura de poder de lo alto, como también se le llama al bautismo con Espíritu Santo y fuego, o cuando Jesucristo dice, pero recibiréis poder, se refiere de igual modo al derramamiento del Espíritu Santo, a la investidura del poder de lo alto, al bautismo con Espíritu Santo y fuego. Son diferentes denominaciones que se le da a un mismo hecho. Pero el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros necesitamos este poder espiritual para poder ser testigos de manera eficiente. El ejemplo más claro lo tenemos en el apóstol Pedro. El día de Pentecostés, escasamente 10 días después de que el Señor Jesucristo, Emmanuel, dijo estas preciosas palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice a través del apóstol Pedro, narra cómo él explica que no están borrachos estos judíos porque hablaban en otras lenguas sin ser políglotas, sin ser bilingües, trilingües o políglotas, sino esto fue lo dicho por el profeta Joel cuando dice la Sagrada Escritura, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, ya habiendo recibido ese poder, dejando de ser aquel apóstol cobarde que niega a Jesús en 3 ocasiones, aquel apóstol falto de fe que le dice a Jesús, ayúdame que siento que me hundo, aquel apóstol que sentía que se hundía en el mar de Galilea, en fin, ese apóstol cobarde, ese apóstol incrédulo, ahora lo vemos ya con la investidura del poder de lo alto y cómo el Espíritu de Dios hace una transformación de 180 grados y este poder lo empieza a ejercitar en presencia de más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. Seguramente era un auditorio de más de 5,000 personas. Yo pienso, me imagino, cómo cuando está esta investidura del poder de lo alto, qué capacidad Dios nos da para poder llegar a un auditorio de más de 5,000 personas. La Biblia dice que eran 3,000, pero varones, incluye usted la esposa, los hijos, no sé, se dispara el número de personas, pueden 5,000, 7,000, 10,000, el número que usted quiera poner. Cuando está la investidura del poder del Espíritu Santo, a la mujer o al hombre, el Señor Jesucristo le da esa capacidad para enfrentar miles de personas con el poder del Espíritu Santo y de esa manera testificar con eficiencia. ¿Y qué es lo que testificó el apóstol Pedro después de haber dado la interpretación de que lo que había sucedido con 120 discípulos no es que estuvieran ebrios como ellos suponían, sino que lo que sucedió, lo que explicó, lo que predicó el apóstol Pedro, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, aquí nos habla cómo el apóstol Pedro está diciéndoles a los como más de 3,000 hombres, más mujeres y niños,
ustedes crucificaron al Señor Jesucristo por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos crucificándole. Cuando nosotros testificamos de Jesucristo, entonces testificamos de Jesucristo, tenemos la capacidad de predicar la muerte de Jesús en la cruz, el sacrificio vicario. Jesucristo llevó el pecado, la maldición, la enfermedad de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abra su corazón a Jesucristo, recíbale como Señor y Salvador. Si usted todavía no lo ha hecho, Él quiere salvarle, Él quiere perdonarle, Él quiere darle la paz divina, Él quiere darle la certeza, Él quiere ser el pastor de su vida. Abra su corazón. Además, Él también quiere hacer milagros y sanidades, prodigios, maravillas, porque en el nombre todopoderoso de Jesucristo, todo es posible. Cuando el apóstol Pedro está predicando bajo esta unción del Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo primero que hace es explicar lo que habían experimentado, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, cuando ya empieza a desarrollar el mensaje, él habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando tenemos este poder de lo alto, es necesario que testifiquemos de la muerte vicaria de Jesucristo a todas las personas que nos rodean. No pierda usted la oportunidad de hablarle a su familia, a sus compañeros de escuela, a sus compañeros de trabajo. No pierda usted la oportunidad. Usted es portavoz de un mensaje del cielo. Hable de la cruz de Jesucristo. Hable del sacrificio vicario del Cordero de Dios. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo fluya poderosamente para que usted también sea testigo de Jesús. Pero ¿qué es lo que vamos a testificar? Su muerte en la cruz, su pasión por nosotros los pecadores. Posteriormente, ¿qué es lo que continúa predicando el apóstol Pedro? Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. El tercer tema que desarrolla el apóstol Pedro, o el tercer punto, como usted quiera llamarle, es la resurrección de Jesucristo. Los cristianos evangélicos tenemos un Cristo, Emmanuel, resucitado, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Como fui con Moisés, seré contigo. Solo que te esfuerces y seas valiente. Es lo que Dios dice al patriarca Josué, pero también a todas sus hijas y a todos sus hijos. Es importantísimo que usted predique no solo la muerte vicaria de Jesucristo a todos sus familiares, compañeros de escuela, de trabajo, sino también que predique la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó entre los muertos. La tumba está vacía. Usted va a Jerusalén y usted va a encontrar ahí donde Jesús fue sepultado, la tumba está vacía. Cuando llegaron aquellas mujeres que les dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busque entre los muertos a Jesucristo. Jesucristo vive.
Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el único Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, eterno, inmutable, más sublime que los cielos. El cuarto punto que toca el apóstol Pedro cuando predica el día de Pentecostés es lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase a su diestra, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nuevamente, Lucas, el discípulo de Jesús, el compañero de siempre del apóstol Pablo, que es el autor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos, recoge estas palabras del apóstol Pedro el día de Pentecostés, de la resurrección de Jesucristo, y que los apóstoles, en este caso Pedro, está diciendo: nosotros somos testigos. Usted como cristiana, como una hija de Dios, usted como cristiano, debe de testificar del Cristo resucitado. Tenemos un Cristo vivo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta predicación del apóstol Pedro del día de Pentecostés es para usted, es para mí, es para toda criatura. Deje que el Espíritu Santo le unja ahora mismo. Reciba en el nombre de Jesucristo la unción del Espíritu Santo, y usted testifique de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Jesucristo. Pero también dice la palabra de Dios: así que exaltó por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí nuevamente dice el apóstol Pedro que Jesús, en cuarto lugar, está a la diestra del Padre, abogando por nosotros, perdonando nuestros pecados. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Él está a la diestra del Padre abogando por usted, para que usted no se sienta acobardada en estos tiempos de coronavirus, que se llena mucha gente de miedo, de pánico, que van a pasar quién sabe cuántas cosas. Nosotros tenemos la presencia de este Cristo vivo, que resucitó, no está en la tumba, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia nos da paz, nos da seguridad. Vivimos sin ningún tipo de miedo al COVID-19. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abra su corazón y deje que el Señor Jesucristo le llene de su maravillosa presencia. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Insiste el apóstol Pedro de hablar de Jesucristo, que está a la diestra del Padre, hasta que ponga Dios a todos los enemigos bajo los pies de Jesús. Esta maravillosa presencia de Jesucristo, de saber que Él está abogando por nosotros, no estamos solos. Usted como hija de Dios, como hijo de Dios, no está sola, no está solo. El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está con usted para bendecirle, para socorrerle, para prosperarle, para quitar toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo, reprendo toda enfermedad. Ahí donde usted me está escuchando, toda fuerza del mal, todo demonios, todo Satanás se va en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Dice también la Sagrada Escritura: al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, que para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo concluye el apóstol Pedro su predicación? Haciendo una exhortación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. No es suficiente que usted esté evangelizando a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, y ya reciben a Jesucristo, pero no les dice usted. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un sacramento indispensable para la salvación, igual que la Santa Cena. Son actos sagrados que el Hijo de Dios instituyó para todos los que creen. Si su familia, si sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de escuela y trabajo ya recibieron a Jesucristo como Salvador y Señor, ahora haga lo que dice el apóstol Pedro a aquellos 3,000 hombres que se convirtieron. Dice la Sagrada Escritura: arrepentíos y bautícese. ¿Qué impide que usted invite a las personas que ha evangelizado a que se bauticen? No tenga duda, no tenga miedo, haga a un lado toda duda, toda desconfianza, toda inseguridad, y dígale a su familia, a todas las personas que usted ha evangelizado: arrepiéntanse y bautícense. Por arrepentimiento son 3 pasos que tenemos que experimentar. Número 1, confesar nuestros pecados solo a Jesús, Emmanuel, el Cordero de Dios. Número 2, tener la convicción en nuestro corazón de no volver a pecar. El arrepentimiento no es remordimiento. Y número 3, apartarse del pecado, no volver a pecar. Repito, arrepentimiento no es remordimiento. Deje que Jesucristo le llene de su presencia y usted en este momento experimente el arrepentimiento que produce el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando cometemos cualquier tipo de pecado, de pensamiento, de palabra o de obra, sentimos vergüenza porque el Espíritu Santo nos hace sentir indignos de ser hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Abra su corazón, deje que el Espíritu Santo le bendiga, deje que el Espíritu Santo le ayude, deje que el Espíritu Santo haga en usted en este momento todo lo que usted necesita. Él le puede dar en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Reciba usted la unción del Espíritu Santo, los milagros de Dios, los prodigios de Dios, la liberación en el nombre santo de Jesús. Dice el apóstol Pedro a los 3,000 que se convirtieron: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo es para usted, no solamente para los apóstoles. Hace muchos años tuvimos una campaña de milagros en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de Toro La Coleta, y unos siervos de Dios respetados, admirados, dijeron: a nosotros nos explicaron que los milagros eran solamente para la época de los apóstoles, hace 2000 años, y se les explicó que los milagros, las señales, las sanidades, los prodigios, las maravillas, son para todo aquel que cree en Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo de ayer que caminó con los apóstoles, con los discípulos. Pues ahora Jesucristo
sigue caminando, está con nosotros, con todos los discípulos. Usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, también tiene la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Recíbala en el nombre precioso de Jesús. El fuego del Espíritu Santo desciende sobre su corazón, sobre su vida, en el nombre todopoderoso de Jesús. Créalo, recíbalo. El apóstol Pedro dice, es para vosotros, pero también para vuestros hijos, y ser salvos de esta perversa generación. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó este precioso y poderoso mensaje de Dios. Jesucristo, 10 días antes de Pentecostés, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora usted y yo tenemos la bendición de ser testigos de Jesucristo ante las personas más preparadas académicamente o ante las personas más sencillas, ante los campesinos, los obreros. Podemos ser testigos de Jesucristo. Por la gracia de Dios, yo doy clases desde hace 17 años de posgrado en el Centro de Estudios Superiores Navales de las Fuerzas Armadas de México. Y siempre el Espíritu Santo me abre un espacio para que hable de Jesús, pero no es por iniciativa mía. Los mismos militares de alto rango de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y de la Marina, me piden, háblenos de Jesús, de sus milagros, porque ellos saben que soy un sirviente de Jesucristo, un pastor. Pastor es sirviente de Jesucristo. Y por supuesto que ahí, en ese centro de estudios preciosos, en la aula magna del Centro de Estudios Superiores Navales, testifico de la muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo, pero también del derramamiento del Espíritu Santo. Abra su corazón y sea testigo de Jesucristo. No se avergüence. Es un alto honor ser hija e hijo de Dios y ser testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con usted.